Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Aquí en España hoy es viernes 4 de abril del 2024. He dicho cuál, sí, he dicho bien. 4 de abril del 2024 y en España ahora son las 18:28. Y bueno, me ven aquí con una pinta un poquito más veraniega porque hoy tenemos un día soleado, aunque con alguna nube y con 22 grados, pues ya hay que quitarse la ropa de encima, ¿no? Como les anunciaba, hoy vamos a ver Joel, porque ya saben que es un capítulo que está publicando el doctor Stephen Jones una vez al mes y salió pues hace 2 días y lo vamos a meter hoy. Así que, como les anuncié, quedará para el lunes el Deuteronomio, segunda ley, el discurso 3, el capítulo 12, la ley del amor, y el siguiente que ahora no lo recuerdo. Bueno, ustedes lo tienen grabado en el vídeo anterior, por si les interesa saber qué es lo que vamos a compartir el lunes, Dios mediante. Y hoy entonces, pues sin más, nos vamos a ir, sin más nos vamos a ir al estudio de Joel, la parte quinta, de Joel, profeta del día del Señor, del doctor Stephen Jones. Bien, esto ya saben que lo saca el doctor Stephen Jones, son cosas que publica mensualmente en lo que se llama Foundation for Intercession. Es el número 441, abril de 2025. La parte quinta. El tercer capítulo de Joel habla del juicio final de las naciones al final de los tiempos, es decir, en nuestra época. Esto no debe confundirse con el juicio del gran trono blanco que se hará al final del milenio dentro de 1000 años. El juicio en nuestro tiempo es el juicio de las naciones existentes al final de la edad pentecostal, mientras que el juicio del trono blanco se dirige a toda la humanidad desde el principio de los tiempos. El juicio de las naciones no juzga a las personas de generaciones pasadas, por lo tanto es limitado. Bueno, pues me detuve un rato y me reconecto porque me he acordado del tremendo post que hemos puesto ayer en el blog Tabernáculos del doctor Stephen Jones, preparándose para la guerra contra Irán y Persia, del doctor Stephen Jones, que habla de lo que está ocurriendo con el tema de Estados Unidos, Israel e Irán, y que parece ser que puede ser el detonante de que se vuelva a repetir la destrucción de Jerusalén que hubo en el 70 después de Cristo, pero en este caso a manos de Irán, Persia, pues ayudados por los reyes del Oriente, Rusia y China. De hecho, pues este artículo al que se alude aquí en este post, se alude precisamente a que Estados Unidos ha llevado ya a la isla esta de Diego García, que está pues en el medio del Océano Índico, si lo ven aquí en el globo, y esta isla es un islote de formación coralina, pero hay una base militar de Estados Unidos y parece que se ha llevado ya un cuarto de todos los bombarderos, y pues incluso Irán estaba hablando de un ataque preventivo por si acaso, ¿no?
contra eso. Ya saben que tiene unos misiles tremendos que además ni Israel ni Estados Unidos lo pueden detener porque van a unas velocidades que son imparables. Parece que se puede estar cociendo ahí eso, ¿no? No lo sabemos, pero hay muchas probabilidades de que este sea el detonante final que acabe con Jerusalén, con Israel, ¿no? Porque en esta ocasión, a pesar de sus bravatas, no sé. Bueno, esto podía ser una bravata también para meter miedo o coaccionar a Irán por parte de Estados Unidos en el movimiento de los bombardeos. Ya saben que Donald Trump tiene una boca muy, muy provocativa y muy escandalosa, pero tal como están los tiempos puede ser que esta sea la definitiva, como decía el otro. Así que tenemos que estar muy atentos porque además se acerca la Pascua, que es precisamente cuando ocurrió esa destrucción de Jerusalén a manos de los romanos, en el 70 después de Cristo. Y pues eso es profético también de lo que va a ocurrir el final de los tiempos con la definitiva destrucción de Jerusalén profetizada tanto por Jeremías como por Isaías. La destrucción en realidad pues de Edom, ¿no? Bien, pues les recomiendo este artículo en el blog Tabernáculos de ayer, no se lo pierdan por nada, por favor. Y bueno, pues nos vamos entonces otra vez a nuestro tema en Joel, que dice, el juicio nuestro, bueno, eso ya lo hemos leído, el juicio a las naciones no juzga a las personas de generaciones pasadas, por lo tanto es limitado, ¿verdad? Hoy tengo la garganta un poco mal, disculpen. Joel 3 del 1 al 3 dice, ¿por qué aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, al valle de la decisión? Allí entraré en juicio con ellas por mi pueblo y mi herencia, Israel, a quien han dispersado entre las naciones, y se han repartido mi tierra. Luego vamos a ver quién es en que en realidad se ha repartido la tierra, que los sionistas dicen que ha sido los palestinos y demás, y al revés, los que se han repartido la tierra han sido los sionistas. También han hecho suertes por mi pueblo, han echado, perdón, suertes por mi pueblo, han cambiado un muchacho por una prostituta y han vendido una muchacha por vino para beber. Siguiente epígrafe, Judá y Jerusalén. Los profetas del Antiguo Testamento no distinguen entre las dos Jerusalenes. Ya saben que Jerusalén es un dual que es Jerusalayim, que quiere decir que son dos. Pero los profetas del Antiguo Testamento no distinguen cuando hacen sus profecías a cuál de las dos Jerusalenes se refieren, y por eso hay mucha confusión entre los cristianos, especialmente entre los cristianos sionistas, porque no saben discernir la diferencia entre el monte de Sión con acento, que es el monte Hermón, el monte de Sión sin acento, y no saben distinguir entre la nueva y la vieja Jerusalén. Y dice que cuando hay que orar por la paz de Jerusalén piensan que es la Jerusalén actual, que está sentenciada a ser destruida. Así que están bien confundidos. Jerusalén es dual, decíamos, es decir, son dos Jerusalenes. Esto lo aclaran, no se aclara en el Antiguo Testamento, pero se aclara en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21 y Pablo, eso Juan en Apocalipsis 21 y Pablo en Gálatas 4. De nuevo, Pablo muestra la diferencia entre las dos definiciones de Judá en Romanos 2, 28 y 29, donde encontramos, escuchen esto, que solo los creyentes en Cristo son los verdaderos miembros de la tribu de Judá, que alaban a Dios. Ya saben que cuando vino el Señor, pues hay algunos que se aliaron con el príncipe de la tribu, que es Jesús, que fueron esos primeros judíos que se convirtieron y demás, y esos pues eran la minoría, pero sin embargo, como estaban con el príncipe de la tribu, son los que tienen el derecho a ser llamados judíos. Y los otros, aunque fueran mayoría, han sido mayoría, y otras naciones los reconozcan como los judíos, pues no lo son, según las leyes de Dios. Según lo ve Dios, pues los judíos auténticos son los que están con el príncipe de la tribu de Judá, que es el león de la tribu de Judá, pues el Señor Jesucristo. Así que cuando Dios habla a través de Joel sobre la suerte de Judá y Jerusalén,
debemos interpretar nuevamente estos nombres según la definición divina. Como mencioné antes, dice el doctor Jones, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento hace distinciones claras porque se trata de una revelación progresiva. El Señor dejó esa revelación para el Nuevo Testamento. Cuando Dios restaura la fortuna de Judá y Jerusalén, no promete restaurar la carne y la prominencia, sino restaurarla mediante la muerte y la resurrección. Implica la muerte de la carne y la resurrección a un cuerpo espiritual que ya no es perecedero. Vamos a poner la resurrección en un cuerpo espiritual que ya no es perecedero, sino inmortal. Primera de Corintios 15, 2. ¿Qué pasa aquí? Esto como que se descuajeringó. No entiendo por qué esto no se ajusta. Bueno, voy a quitar el punto aquí a ver si así nos queda un poquito esto. Bien, Primera de Corintios 15, 2. ¿Quién es la herencia de Dios? Siguiente epígrafe. Los sionistas suelen interpretar el término Israel en términos carnales, porque la nación carnal, nacida de Egipto, o Agar, fue llamada a ser hijo de Dios, como nos dice Oseas 11.1. Sin embargo, ser llamada no es lo mismo que ser elegida. En Mateo 22.14 Jesús dijo: porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta declaración fue la conclusión del comentario de Jesús sobre la parábola de Mateo 22 del 1 al 8, que relata cómo el pueblo de Judá fue invitado a la fiesta de bodas. Los invitados o llamados se negaron a asistir, se excusaron. Por eso Jesús dice en los versículos 8 y 9, entonces les dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a los caminos principales e invitad a la fiesta de bodas a cuantos entren allí. La moraleja de la historia concluye en el versículo 14 diciéndonos que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es evidente que el pueblo de Judá fue llamado, pero no escogido. Pablo nos dice en Romanos 11 del 1 al 7 que los escogidos son el remanente de gracia, aquellos que tienen fe en Cristo. Ser escogido no depende de la biología carnal de uno. Por lo tanto, cuando Dios le dice al profeta Joel que su herencia es Israel, usaba su propia definición de Israel, no la definición humana. Esto, por supuesto, no está claro en la revelación de Joel, pero por eso necesitamos el Nuevo Testamento para aclararlo y revelar la mente de Dios. Bajo el antiguo pacto, Dios le dio a la nación carnal de Israel una herencia de tierra en Canaán, pero bajo el nuevo pacto la herencia es mayor que esa, es la vida eterna, es decir, la vida en, o añado yo, en o durante la edad del milenio. Esa vida eterna, el significado no quiere decir perpetua o eterna literalmente, sino durante una edad, en este caso durante la edad del milenio. Es decir, algunos no van a tener vida, el cuerpo glorificado, digamos ya en el milenio. De hecho, la mayoría no la van a tener, solo los vencedores. Durante la edad, dice Mateo 19:21, el reino que heredamos viene con la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. O sea, aquí habrá algunos que ya tengan el cuerpo glorificado, viviendo en esa época del milenio, y que serán los gobernadores, y habrá cristianos, los que hayan estado vivos en ese tiempo, que pasan a ser simplemente ciudadanos del reino, pero con cuerpos mortales que morirán, tendrán que morir, salvo quizás esa última generación que les pille cuando el milenio se cierre, que no sé cómo ocurrirá en ese momento ahora mismo, pero supongo que tendrán que morir y luego resucitar. Terminamos con el tipo de cuerpo glorificado que Jesús recibió al resucitar de entre los muertos. Así es como tenemos que terminar. Ese cuerpo que podía traspasar las paredes, que podía ministrar en la tierra, podía ser tocado, podía comer, pero también podía
transformarse en un cuerpo puramente espiritual y se iba al cielo con el Padre y ministraba al Padre, etcétera, etcétera. Pablo habla de nuestra herencia en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Él dice esto después de los versículos 47 al 49, que dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así son también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El nombre Adán se deriva de la palabra Adama, que quiere decir tierra, por lo que Adán significa literalmente terrenal. Quienes nacen naturalmente en la carne son terrenales, no celestiales. Solo los celestiales son herederos del reino de Dios, dice Pablo. El apóstol profundiza en esto en Romanos 4:14, que dice así: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Los que son de la ley son quienes tienen fe en el antiguo pacto, en sus votos a Dios. Estos creyentes tienen fe en su propia capacidad para cumplir sus votos, anulando así la promesa de Dios. No se puede basar la salvación en un voto propio y al mismo tiempo en la promesa de Dios. Ambos pactos son mutuamente excluyentes. Los herederos son los vencedores. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En el mensaje a las 7 iglesias, solo quienes venzan serán los verdaderos herederos. A los creyentes no se les niega un lugar en el reino, sino que son ciudadanos, no gobernantes ni herederos. La mayoría de los creyentes son del antiguo pacto y tienen fe en su propia promesa o voto a Dios más que en la promesa de Dios. Por lo tanto, recibirán tierra según su nivel de fe. Somos coherederos de Cristo porque como Él somos hijos de Dios, habiendo sido engendrados por el mismo Espíritu que engendró a Jesucristo en el vientre de María. Pablo dice en Romanos 8 del 14 al 17: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve de nuevo al temor, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso de coherederos con Cristo. Son hijos de Dios y coherederos con Cristo. Ser heredero de Dios es ser coheredero con Cristo. Nadie puede afirmar serlo sin tener la fe en Cristo, pero una fe según el nuevo pacto. Por lo tanto, estos son los únicos verdaderos herederos del reino y su herencia de la tierra es un cuerpo inmortal. Vamos a poner, pero fe según el nuevo pacto. Bien, la naturaleza precisa de este cuerpo o de ese cuerpo está definida por la fiesta de tabernáculos, que nos permite acceso a las vestiduras celestiales que Adán y Eva perdieron a través del pecado. Segunda de Corintios 5:1, y esto lo tienen en Ezequiel cuando habla de las vestiduras de lino, las vestiduras de lana, las vestiduras de lino que se ponían los sacerdotes cuando iban a ministrar, pues eran un tipo de las vestiduras celestiales que nosotros tendremos cuando veremos el cuerpo glorificado y podemos ministrar en el cielo. Pero cuando ministremos en la tierra, pues nos ponemos las vestiduras de lana, porque imagínate, si usted se presenta a alguien con su cuerpo glorificado, pues a lo mejor se muere del susto. Eso lo vemos en Ezequiel y es tipo pues del cuerpo terrenal. Bien, dividiendo mi tierra, siguiente epígrafe. Dice así: Joel 3:2 reprende al pueblo diciendo: han repartido mi tierra.
Atención, los sionistas actuales, incluidos los sionistas cristianos, interpretan esto como una referencia a los palestinos que desean una solución de dos estados. Ellos no quieren solo un estado para Israel. Echamos a los palestinos que llevan ahí 2000 años y nosotros nos quedamos con eso, 2000 o 1500 o lo que. Bien. Los sionistas actuales, incluidos los sionistas cristianos, que es lo más triste. Que decíamos que desean una solución de dos estados, establecida en la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 e implementada cuando se funda el Estado de Israel, pues lógicamente en 1948. Esa era la resolución de la ONU, pero después, ya sabes, al Conte le dieron las mejores tierras, le dieron las más fértiles, a los otros les dejaron un puñadito por ahí, pero poco a poco los han ido desplazando hasta que ahora ya en Gaza prácticamente ya los han aniquilado, ya les queda poco, y en el resto de Cisjordania y demás, pues también los están haciendo la vida imposible. Para que se marchen voluntariamente, ya saben, entre comillas. En aquellos días la Iglesia se regocijó con esta división de la tierra, pero una vez consolidado el Estado judío, comenzaron a arrebatar cada vez más territorios a Palestina. Entonces los sionistas indujeron a la Iglesia a interpretar Joel 3.2 de una manera que pudiera expulsarse a todos los palestinos y entregar toda la tierra a los judíos sionistas. Claro, cogemos un versículo, lo aplicamos como nos conviene y echamos a toda esta gente. Pero ¿quién dividió la tierra? Vamos a ver quién en realidad son los que dividen la tierra según la escritura, no los palestinos, desde luego. En primer lugar, podemos decir que fue la ONU la que causó este problema y por lo tanto la ONU tendrá que deshacer su absurdo decreto si alguna vez se logra la paz. Pero Joel no identifica quiénes están repartiendo la tierra. La mayoría asume que son los palestinos, pero no es así. La tierra fue suya durante más de 1500 años. Los palestinos no fueron a Europa a tomar tierras que pertenecían a los judíos. Fueron los judíos sionistas de Europa quienes se repartieron la tierra cuando emigraron allí. Esa aliyá, esa invasión de Got y Magot que ya se ha producido, fue esa. Esos judíos de Europa que van allí. Entonces, ¿quién se quitó la tierra a quién? Pues lógicamente los sionistas a los palestinos, y no al revés. Aunque Joel no lo dice con claridad, Ezequiel 35 nos dice específicamente quién repartió la tierra. No, es que usted está interpretando mal Joel 3.2. No, mire, Ezequiel lo dice muy claro. Esta es una profecía sobre Edom, cuya herencia estaba en el monte Seir, monte Cabras. Seir quiere decir cabras. Edom significa rojo y la sangre es roja. El profeta usa esto para indicar que Edom era sanguinario. Ezequiel 35:6 dice: Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, os entregaré a derramamiento de sangre, y la sangre os perseguirá. Por cuanto no habéis aborrecido el derramamiento de sangre, por eso la sangre os perseguirá. Los sanguinarios son aquellos que violan la ley que les prohíbe comer sangre, comer entre comillas, es decir, que son sanguinarios. Matan a otros, ¿verdad? Levítico 17:12. El deseo de Edom de derramar sangre y de ejercer violencia es la principal queja de Dios contra esta nación. Por lo tanto, Dios promete castigarlos en Ezequiel 35, versículos 7 y 8. Dice así: convertiré el monte Seir en un desierto y una desolación, y exterminaré de él a todo el que pase y regrese. Llenaré sus montes con sus muertos. En tus colinas, en tus valles y en todos tus barrancos caerán los muertos a espada. Casi nada lo que le viene a Edom. Entonces Dios dice esto en Ezequiel 35, versículos 10 y 11. Porque vosotros, los edomitas, habéis dicho: estas dos naciones, Israel y Judá se refiere, serán mías y las poseeremos. La palabra poseeremos es la palabra yarax, acabado en SH y con Y. Yarás. Aunque el Señor estaba allí, quiere decir, estaba allí, ponemos entre corchetes,
para presenciar sus acciones. Dios lo estaba viendo, lo que estaban haciendo. Por tanto, vivo yo, declara el Señor, trataré con vosotros conforme a vuestro enojo y conforme a vuestra envidia que mostrasteis a causa de vuestro odio contra ellos. Así me daré a conocer en medio de ellos cuando los juzgue. Por lo tanto, es Edom quien se siente motivado a poseer las tierras que antes habitaban Israel y Judá. La palabra yarak significa apoderarse, desposeer, tomar posesión, heredar, desheredar, ocupar, empobrecer, si quieren otra vez, heredar, que aquí está repetido, debería ser otra palabra. Bueno, como ya está puesto, la podemos quitar. Bien. Ahí tienen el enlace al lexicón para que puedan mirar la palabra si quieren. Esaú Edom quería poseer la tierra, pero no quería cambiar su carácter sanguinario. Así hubo rencor entre Edom e Israel y Judá, durante muchos siglos, hasta que finalmente el asunto se resolvió temporalmente en el año 126 a.C., como estaba profetizado por Jacob, que le dijo a Esaú, cuando sea el tiempo, tú te quitarás, te sacudirás el yugo de su cerviz y tendrás la preeminencia, ¿verdad? Y ha sido precisamente con esta lilla de Edom, que está mezclado con Judá, ahora lo vamos a ver. Esaú Edom quería poseer la tierra, pero no quería cambiar su carácter sanguinario. Repito, así hubo rencor entre Edom e Israel Judá durante muchos siglos, hasta que finalmente ese asunto se resolvió temporalmente en el año 126 a.C. Fue entonces cuando Judá, bajo el liderazgo de Juan Hircano, conquistó Edom y convirtió por la fuerza a los edomitas al judaísmo. Ahí lo tenemos, los conquistan por la fuerza, y pues los mezclan con los judíos, porque si los convierten a la fuerza y empiezan a ser pues judíos. Les obligaron a aceptar la circuncisión y todo eso, pues, y como no querían marcharse, pues aceptaron. Así lo registra el historiador judío del siglo I, Josefo, en sus Antigüedades de los Judíos. Aquí leemos: Hircano tomó también Dora y Marisa, ciudades de Idumea, y sometió, Idumea era Edom, el territorio de Edom, y sometió a todos los idumeos, y les permitió quedarse en ese país si se circuncidaban y hacían uso de las leyes de los judíos, y les permitió, perdón, que lo he leído mal, y les permitió quedarse en ese país con la condición de que se circuncidaran y hicieran uso de las leyes de los judíos. Y estaban tan deseosos de vivir en el país de sus antepasados que se sometieron al uso de la circuncisión y al resto de las formas de vida de los judíos. En ese momento, por lo tanto, les sucedió esto, que en adelante no fueron otra cosa sino judíos. Se mezclaron con los judíos. En la página 587 de New Standard Jewish Encyclopedia, editada por el Dr. Cecil Roth y el Dr. Geoffrey Wigoder, edición de 1970, dice bajo el epígrafe Edom lo siguiente. También la enciclopedia judía, como ven, la enciclopedia judía estándar, en la página 587, edición de 1970, dice sobre Edom lo siguiente. Los edomitas fueron conquistados por Juan Hircano, quien los convirtió por la fuerza al judaísmo, y desde entonces constituyeron una parte del pueblo judío. ¿Dónde está Edom? En el pueblo judío, siendo Herodes uno de sus descendientes. Hay muchas profecías sobre Edom. Si queremos comprender cómo se cumplen hoy, puesto que Edom no existe como nación, lógicamente debemos saber cómo Edom dejó de existir, además de ser absorbido por el judaísmo en el año 126 a.C. Debemos saber cómo Edom dejó de existir, es decir, siendo absorbidos y convertidos por la fuerza, ¿no? Además de ser absorbido por el judaísmo en el año 126 a.C. Actualmente, debido
a 2000 años de integración, no es posible, algo más de 2000, incluso que fue en el 126 a.C., no es posible distinguir a los edomitas de los judíos originales. No es posible, están mezclados. En mi opinión, dice el doctor Jones, el espíritu de Edom se manifiesta en los judíos sionistas por su violencia, sobre todo, ¿verdad? No todos los judíos son sionistas, por supuesto. Los judíos no sionistas no se mudan al Estado judío, fíjense, en Estados Unidos es donde está la mayoría, y no son sionistas, no se quieren mudar allí. Y por lo tanto evitarán el juicio de las naciones profetizado por el profeta Joel. Nosotros estamos orando para que el Señor saque de allí a los cristianos mesiánicos y a otros tantos, y muchos están saliendo gracias precisamente a esta situación de guerra y a cómo está la situación ahora con Irán y demás, y se están escabullendo y gracias a eso van a salvar el pellejo. Los pertinaces y los ciegos pues se van a ser destruidos ahí junto con la ciudad. El sionismo actual se arraiga en el espíritu de Edom o Monte Seir, monte de la cabra, también se puede decir. Por lo tanto, manifiestan cada vez más el carácter sanguinario de Edom, que Dios aborrece. Son ellos quienes se han repartido mi tierra de la manera más brutal posible, justificando siempre su espíritu sanguinario en nombre de la autodefensa. Déjenme que les repita este párrafo. Está en negrita y lo he subrayado también, doble énfasis. El sionismo actual, el sionismo actual se arraiga en el espíritu de Edom, está enraizado en el espíritu de Edom, o Monte Seir, monte de la cabra. Por lo tanto, manifiestan cada vez más el carácter sanguinario de Edom, que Dios aborrece, carácter sanguinario violento. Son ellos quienes se han repartido mi tierra. Dice, son ellos quienes se han repartido mi tierra, no son los palestinos, sino ellos que se han repartido la tierra del Señor, de la manera más brutal posible, justificando siempre su espíritu sanguinario en nombre de la autodefensa, no es que nos estamos defendiendo. Como ahora, Irán es un peligro, hay que destruir a Irán porque Irán es un peligro. Aquí los únicos cheches de la pradera en todo el Medio Oriente tenemos que ser nosotros y nos queremos extender hasta el río, ¿verdad? Del río hasta el río, del río Jordán hasta el río Éufrates, por ahí. El gran Israel. Están cumpliendo la profecía de Malaquías 1:4. ¿Cuál era esa profecía? Dice así, aunque Edom diga, hemos sido derrotados, pero volveremos y reedificaremos las ruinas. Eso es lo que han hecho, han vuelto. Así dice el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo derribaré. Ellos edificarán, pero el Señor derribará. Y los llamarán territorio impío, pueblo contra el cual el Señor está indignado para, un poquito no, para siempre. Eso es la escritura. El profeta predice el regreso de Edom a la tierra, pero Dios promete derribar su proyecto sionista. Repito, el profeta Malaquías predice el regreso de Edom a la tierra, pero Dios promete derribar su proyecto sionista. ¿Por qué? Pues poseer el monte Sión, la tierra de allá, ¿verdad? El Sión sin acento. Esto concuerda con Jeremías 19, 10 y 11, donde nuevamente podemos ver que esta ciudad y este pueblo serán destruidos como una vasija que no puede ser reparada. Siguiente epígrafe. ¿Reunidos para qué? Para el juicio. Para eso los reúne el Señor. Joel también nos dice que Dios reunirá a todas las naciones en esa parte del mundo para someterlas al juicio divino. Y estamos viendo cómo está ocurriendo ahora. Así pues, fue la ONU, en representación de todas las naciones, la que inició esta reunión en 1947. Pero desde el 7 de octubre del 2023, que fue, ya saben, cuando Gaza, los gazatíes, los palestinos, invaden Israel y cogen los rehenes, que ha sido lo que ha desatado, pero lo cogen a sabiendas de Israel. O sea, lo permitieron, había un festival
que ellos lo movieron precisamente para que estuvieran allí y pudieran ser presa de eso. La inteligencia israelí la sabía, les avisaron la inteligencia de Egipto y algún otro más para ir, y ellos, incomprensiblemente, que con todas las medidas de seguridad que tenían, pues dejaron que entraran, para hacer excusas para que cogieran los rehenes y para tener una excusa para matar, y para perpetrar este genocidio que estamos viendo desde eso, desde el 7 de octubre del 2023. Un año y pico largo ya, casi año y medio. Bien, desde el 7 de octubre del 2023 el mundo entró en lo que creo, dice el doctor Jones, que es la fase final de la preparación para este juicio. Acuérdenle de leerse ese artículo que pusimos ahí en el Tabernáculo que les he recomendado al principio del vídeo. Los palestinos de Gaza habían sido oprimidos durante 75 años en su propio territorio, pero en esta fecha escaparon de su campo de concentración y atacaron a los israelíes cercanos. Este acto desencadenó el conflicto final que vemos hoy. Los israelíes respondieron bombardeando y disparando a todo aquel que se les cruzó por la cabeza, la mayoría mujeres y niños. Solamente el número de muertos palestinos supera ya las 50.000 personas, incluyendo a más de 15.000 niños. El ejército israelí el ejército israelí ha cortado el suministro de alimentos, agua, electricidad y medicamentos para hacerles la vida tan miserable que se vean obligados a abandonar Gaza voluntariamente, entre comillas, y se vayan a vivir a otro lugar. Lo dice con sorna, con ironía, el doctor Jones. La mayoría de las naciones han sido testigos de la naturaleza sanguinaria de Israel y se han vuelto contra ellos. Si no fuera por Estados Unidos con su bloque de votantes cristianos sionistas, el Estado de Israel estaría prácticamente aislado. Los cristianos sionistas están ciegos y están cegando a Trump, al presidente Trump, diciéndoles que no, que es que tienen que destruir a Irán para que el Señor bendiga a Estados Unidos y bendiga a Israel. Fíjese qué ceguera. Esa mujer que lo asesora, es que es una mujer que tiene cierto renombre ahí en Estados Unidos, pero que es una cristiana sionista y está cegada completamente con este asunto del sionismo. El Estado de Israel estaría prácticamente aislado si no fuera por eso. Así que viene un juicio severo para Israel, viene un juicio severo para Estados Unidos, y nosotros estamos orando que el Señor en el juicio se acuerde de su misericordia y que el juicio sea lo más duro, lo menos duro posible. Les invitamos a ustedes también a orar por eso. Los sionistas creen que Dios está del lado de los israelíes, pero las escrituras presentan un panorama diferente. Ya lo creo que diferente. La clave está en saber a dónde fue Edom, cómo fue conquistado, cómo dejó de existir bajo el nombre de Edom o Idumea y cómo se manifiesta en el mundo moderno para cumplir la profecía bíblica. Según Joel 3, versículos 1 y 2, este es el asunto clave por el cual Dios está trayendo juicio sobre las naciones, comenzando con la nación judía bajo el espíritu sanguinario de Edom. Siguiente epígrafe, esclavitud. El Señor entonces dirige su atención a otras naciones. Joel 3.3 habla de la trata de personas en Tiro, Sidón y Filistea. Tiro, Sidón y Filistea. Esa era una práctica común en la antigüedad. Joel 3 del 4 al 8 dice: además, ¿qué son ustedes para mí, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea? ¿Me están pagando una recompensa? La palabra es gemol, G-H-E-M-O-O-L, gemol. Pero si me pagan pronto y con prontitud, haré recaer su recompensa sobre su cabeza. La palabra hebrea gemool significa trato, beneficio, recompensa, represalia o pago.
¿Cómo pagaría Tiro a Dios por los judíos que había vendido como esclavos? Dios no necesita el dinero y valoraba sus vidas más de lo que estos comerciantes podían pagar. Por lo tanto, parece que Dios prometió venderlos como esclavos por el mismo precio con el que habían valorado a los judíos que habían vendido. Este juicio debía dictarse conforme a la ley de pesos y medidas iguales, así como a la ley de justicia igualitaria en Éxodo 21-24. Dice así: puesto que tomaron mi plata y mi oro y trajeron mis preciosos tesoros a sus templos y vendieron a los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio, he aquí, voy a despertarlos del lugar donde los vendieron y les devolveré su recompensa. También venderé a sus hijos y a sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor ha hablado. La ley divina permite la esclavitud, pero los hombres no tienen derecho de vida o muerte sobre sus esclavos. Como creador de todos los hombres, Dios reclama su propiedad, lo que significa que los hombres son meros administradores. Los esclavos tienen derechos otorgados por Dios bajo la ley divina, y si los hombres maltratan a sus esclavos, deben liberarlos. Así leemos en Éxodo 21, 26 y 27, Éxodo 21, versículos 26 y 27 lo siguiente: si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y lo daña, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si le hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Era una esclavitud bíblica, era una esclavitud muy, entre comillas, humana, y muchos, los que tenían deudas pendientes con la justicia, pues cuando no podían pagar tenían que venderse a sí mismos como esclavo y trabajar para otros. Pero a los amos de esclavos no se les permitía tratarlos de cualquier manera. Había sus leyes y todo eso. A lo largo de la historia, la esclavitud no se practicaba solo para obtener mano de obra o sirvientes. También era común comprar esclavas sexuales. Donde la esclavitud era un derecho, las leyes también otorgaban a los dueños de esclavos el derecho a violarlas. Pero la ley bíblica, en cambio, exigía el matrimonio antes de que se les concedieran derechos sexuales. No se podían violar a las esclavas. La esclavitud bíblica no consiente el pecado. Desafortunadamente, la mayoría de las naciones, incluidas las cristianas, no han respetado las leyes de Dios en este asunto. El propósito de Dios para la esclavitud. Siguiente epígrafe. En la ley de Dios, la esclavitud es principalmente una forma de permitir que el deudor pague su deuda durante un periodo de tiempo, según lo considere justo el juez, según el valor de su trabajo. No se pueden añadir intereses a la deuda para prolongar el tiempo de esclavitud, pero hay otro propósito de la esclavitud que no se comprende bien. Se ve en Éxodo 21, versículos 5 y 6. Pero si el esclavo dice claramente: amo a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, no saldré como libre, entonces su amo lo llevará ante Dios, no ante los jueces, lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta, y su amo le perforará la oreja, el lóbulo, con una lesna, ¿verdad? Con una ledna, exacto, y le servirá para siempre. Esto lo hemos estudiado, lo tenemos grabado también en vídeo, que es la esclavitud bíblica, que cuando uno llega a la madurez y digamos que Dios le puede dar a elegir, uno como ha visto que el esclavo al que ha estado sometido es bueno y lo ama y tal, dice yo pues lo que prefiero es vivir con un amo así, prefiero vivir con él y ser esclavo que no estar con él, que estar alejado de él. Ese es el vencedor que clava su oreja, ¿eh? Y se queda como esclavo perpetuo para servir al Señor del universo. ¿Bajo qué circunstancias, aquí está la pregunta, querría un hombre amar tanto a su amo como para ser esclavo perpetuo? Obviamente, tal amo tendría el carácter de Cristo. Tendría que ser como Cristo, un amo así. El esclavo comprendería que es mejor ser esclavo de tal hombre que ser libre y hacer lo que le dé la gana.
Si un ladrón era vendido para pagar la restitución de su pecado, Éxodo 22 del 2 al 4, es evidente que necesitaba mejorar su carácter. Un amo justo sería un ejemplo, quizás como una figura paterna que el pecador nunca tuvo durante su infancia. Así pues, uno de los principales propósitos de la esclavitud es enseñar a los pecadores el camino de la justicia y llevarlos a la madurez espiritual. Esa es la mente de Dios. Bueno, pues esto es hasta aquí lo que teníamos para hoy. El próximo día vamos a ver la parte 6, que saldrá para allí para primeros de mayo. Espérenlo para los primeros 1, 2, el día 1, 2 o 3 de mayo, seguramente pues ya lo abordaremos. Pues bueno, hemos acabado la semana. Me queda despedirme de ustedes, bendiciéndoles a todos en nombre del Señor Jesucristo. Y también orándole al Padre, como siempre, que descorra el velo que hay todavía entre Pentecostés y tabernáculos, para que podamos tener discernimiento completo, para que podamos disponer de la luz más pura, más intensa, más nítida de tabernáculos de la Shekinah, que nos permita entender la escritura con mayor claridad, escuchar al Señor con mayor claridad, ¿verdad? Pentecostés es glorioso, Pentecostés tenemos la luz de la menorá, pero es una luz todavía insuficiente. Tenemos penumbra en Pentecostés y necesitamos que se nos caigan todas las escamas de los ojos. Si usted está en Pentecostés, tiene que ser humilde y reconocer que usted todavía no ha cruzado el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y que lo debe cruzar, que debe abandonar su camino obstinado, de bregar en su propia ganda y de creerse que usted es un asceta, poco menos que un místico asceta de esos que tiene que sufrir y sufrir y sufrir porque el camino es estrecho. Sí, el camino es estrecho, pero tiene que conducirnos a un lugar espacioso. No me puedo quedar siempre en el túnel. ¿De acuerdo? Entonces, pues ojalá que se atrevan a recorrer el camino completo y doblar la rodilla y rendirse cuanto antes, porque si usted no se acaba de rendir, lo único que puede esperar es que el horno se caliente todavía más, que las tinieblas de la noche sean todavía más espesas. ¿Hasta qué? Hasta que claudique y doble la rodilla y esté dispuesto a dejar sus parámetros confundidos de Pentecostés y empezar a seguir lo que le dice la gente que ya cruzó el velo y está en tabernáculos. ¿De acuerdo? Pues bueno, con eso les emplazándolos como siempre hasta el lunes, Dios mediante, donde veremos Deuteronomio, como les anuncié antes. Continuaremos con Deuteronomio, el tomo 3, el doctor Stephen Jones, la ley del amor y otro más que no me acuerdo. Y hasta entonces, pues como siempre, disfruten el fin de semana, pásenlo bien.